Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy estoy muy bien acompañada con el doctor Manuel Núñez, un intelectual referente de lo que es el tema dominico-haitiano, que viene precisamente a hablar de ese tema que es tan controversial y que nos atañe a todos. Sobre todo ahora que el presidente de la República está participando en la Cumbre de las Américas, que se presume que traerá nuevas informaciones para este tema. Enseguida volvemos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. El deterioro de la República de Haití, de nuestros vecinos, ha venido declinándose, y todo lo que pasa en esa república repercute en la nuestra. Me gustaría que nos hiciera qué está pasando en la actualidad y qué representa esto para la República Dominicana. Mira, lo que ocurrió con la muerte de Jovenel Moïse fue producto de las contradicciones entre los diferentes grupos que están en la liza por el poder. Moïse había respetado el pacto de abandonar el poder cuando se cumpliera su periodo y estaba actuando como si su mandato no hubiera ya expirado el 7 de febrero del año anterior al de su muerte. Pero las circunstancias se dieron para que se articulara este complot, y conjuntamente con el cumplimiento del complot, lo que vemos es que es un país que no tiene ninguna institución que haga pervivir un régimen de estabilidad, porque todavía no tiene un presidente de la República. Ariel Henry es un primer ministro, no hay un Congreso, no hay fechas determinadas para presentar las elecciones. Hay una especie de azoramiento en toda la clase política, porque todos esperaban que una intervención internacional le diera al país un rumbo, una orientación. Pero al mismo tiempo se ha producido la desaparición del Estado haitiano. Es decir, colapsado totalmente. No, el Estado desapareció, así que no hay un Estado que tenga, no hay un Estado que tenga el monopolio de la fuerza. Nadie controla. ¿Y las bandas? El territorio marítimo, justamente. Nadie controla el territorio marítimo, nadie controla el espacio aéreo, nadie controla el espacio terrestre. La policía apenas cubre un 30% de las ciudades, no hay orden público, no hay seguridad, los secuestros han prosperado, y el poder, el monopolio de la fuerza, lo tienen diversas bandas localizadas por regiones, ¿no? Y esas bandas son las que realmente deciden qué se hace en el país y las que tienen el monopolio de la fuerza. Ante la desaparición del Estado, ese país ha entrado en una etapa de colapso económico, colapso moral, no hay vida social, no hay tampoco un Estado que pueda decir que cobra los impuestos, que hace una labor social de dar servicio a su población y que da seguridad. La seguridad se la deben pagar las personas de modo privado. Y ante eso, pues se supone que lo que estamos viendo es que Haití ha sido, después de más de 17 años de intervención extranjera, abandonado por la comunidad internacional. La MINUSTAH y luego la MINUSJUS, las dos misiones de Naciones Unidas, no han dado ningún resultado positivo
porque tras el abandono del país, en Haití hay más de 500.000 de armas ilegales que están en manos de las bandas, del crimen organizado, del narcotráfico, y todo eso pues supone que en ese país, en la actualidad, el más pobre del continente, el de mayor desempleo, el de mayor cantidad de enfermedades, pues no hay ningún atisbo de esperanza, y eso lo convierte en una caldera que expulsa cada vez más población hacia el exterior, siendo la República Dominicana, por su proximidad, la primera víctima de las estampidas y de las marejadas migratorias de Haití. ¿Qué te parece el llamado que ha hecho el presidente de la República en la Cumbre de las Américas el pasado martes, en donde dijo que la comunidad internacional debe intervenir con eso que tú estás diciendo, de que no hay ese colapso que hay en el vecino país, para resolver eso y que eso se tranquilice y posiblemente haya un periodo electoral? ¿Qué tú crees? La comunidad internacional, al parecer, está cansada de Haití. Los haitianos, su commodity son las grandes tragedias. Un terremoto que mate 200.000 personas, un ciclón que se lleve de encuentro varias ciudades, o una guerra civil que también provoque hecatombes. Todo eso supone que genera inmediatamente una intervención internacional. Y el desembolso, el desencaje de fondos. Pero en el caso haitiano, como siempre es el mismo tipo de tarea, el mismo tipo de acontecer, la comunidad internacional que estuvo Haití después del terremoto de enero del 2010 en el Candelero, en la palestra, que creó varias conferencias que recaudaron 11.000 millones de dólares y que se implantaron varios planes sin que ninguno de esos planes fuera llevado a término de manera exitosa. Ni siquiera pudieron reconstruir el Palacio de Gobierno. Pues esto ha producido una especie de agotamiento, de que en Haití se ha transformado en un pozo sin fondo, en un país que tiene una mentalidad de asistidos sociales y en el cual se puede poner grandes montañas de dinero sin que la suerte del país pueda variar ostensiblemente. Y eso es lo que ha hecho que actualmente en los Estados Unidos y la comunidad internacional de las Naciones Unidas, a la cabeza de las grandes potencias, de los 7 grandes y del G20, pues en un mundo que está convulso, porque Haití no es el único problema del mundo, esté centrada en otros sitios del planeta y se hayan olvidado de Haití, porque la atención del mundo no la puede acaparar un país todo el tiempo. Los países se van turnando. Ahora mismo la atención del mundo está centrada en Ucrania. En Ucrania, que ha perdido una porción importante de sus infraestructuras, que lleva miles de muertos en una guerra contra Rusia y que en la actualidad se está jugando la paz mundial, porque nadie sabe cuáles serán las derivaciones de la guerra, y entonces no es Haití el centro del universo, ni podría serlo. Haití es una nación que ocupa el 34% de la isla de Santo Domingo. Los dominicanos ocupamos 66%,
y no es tampoco de las naciones del continente la que acapare la atención de los Estados Unidos, porque hay otros territorios que desde el punto de vista político, tal como Venezuela, Bolivia, que tienen grandes recursos naturales y que pueden significar y tener un peso muy por encima del que pueda sustentar Haití. Todo eso que está diciendo nos pone a pensar, entonces, ¿qué va a pasar con República Dominicana? Porque cada vez que, mientras más colapso en República de Haití, es más penoso para lo que es esta parte de la isla. ¿Qué puede pasar con República Dominicana y con su progreso? Porque eso nos está trayendo más pobreza a República Dominicana. Bueno, Haití realmente está en capacidad de comprometer muy seriamente el desarrollo de la República Dominicana. Primero porque ha producido en su expansión hacia nuestro país una desnacionalización del empleo. Masivamente el empleo agrícola, el empleo de la caña de azúcar, el empleo de todos los cultivos ya está prácticamente en manos de haitianos. Una desnacionalización del empleo de la construcción y de los empleos de los servicios e incluso de buenas porciones del turismo. Y todo eso evidentemente para la República Dominicana es fatal. Primero porque la conquista del empleo por parte de los haitianos está aumentando la crisis social dominicana. O sea, no es posible que un pueblo entero viva privado de sus principales yacimientos de empleo sin que al mismo tiempo crezca la delincuencia, la inseguridad, la insatisfacción de la población, porque los haitianos nos están privando de los mecanismos de supervivencia de los dominicanos. No es posible creer que el empleo en República Dominicana no sea significativo, porque es la única forma de combatir la pobreza. Y nosotros estamos importando pobreza porque estamos importando la disolución de los mecanismos de supervivencia del pueblo dominicano. Y al mismo tiempo estamos creando la base de una dependencia laboral que puede transformarse en un elemento peligroso para nuestra seguridad alimentaria. Luego está la desnacionalización de la salud. Estamos importando enfermos del país más insalubre del continente. La desnacionalización de la cultura. Estamos importando otra cultura, otras costumbres, otra lengua que puede disolver y anular la principalía de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestro modo de ser, de nuestro modo de vivir. Hay diásporas importantes que han capturado enorme cantidad de terreno. Hay una enorme cantidad de territorio dominicano que está desnacionalizado, más de 500 batallas en todo el territorio nacional. Poblaciones enteras en las que predominan los haitianos en proporción de un 10 a un 15 a un 30%, algo absolutamente escandaloso. Y todo eso ha ido acompañado de una desnacionalización mediante el fraude, desde luego, de los registros civiles, con lo cual estamos viendo que los haitianos nos están arrebatando incluso la identidad dominicana, es decir, quieren decidir la suerte del territorio nacional, y los políticos que le tienen miedo al peso que pueda tener esta población en el registro electoral, pues han hecho mutis por el foro y no quieren enfrentar este desafío, que es un desafío de supervivencia, porque no solamente se han roto las fronteras geográficas que nos separan de Haití, sino también las fronteras interiores, la frontera en la salud, la frontera en las escuelas, la frontera en el trabajo, la frontera en el registro civil. Y esto, desde luego, lo que anuncia es un proceso de expropiación
de la República Dominicana, lo cual evidentemente generará tarde o temprano un enfrentamiento entre las dos poblaciones que tienen el señorío de la República Dominicana. Lo que tú estás diciendo es un Kosovo en el Caribe. Así es, yo creo que esa es la situación. Los dominicanos que tienen memoria saben. ¿Qué es un Kosovo en el Caribe? Explícanos. Un Kosovo en el Caribe es un territorio ocupado por otro pueblo que no es el pueblo al cual pertenece el Estado. Es decir, cuando otro pueblo ocupa y expropia al pueblo derechohabiente de sus derechos a la salud, de su derecho al empleo, de su derecho al trabajo, al territorio, de su derecho a la continuidad histórica como nación histórica fundadora de ese Estado, pues evidentemente lo que se está discutiendo es su derecho a ser. Pero ¿qué está haciendo el pueblo dominicano ante eso que tú estás diciendo que es verdad? ¿Qué estamos haciendo los dominicanos para rescatar lo que no ha pertenecido y lo que nos dio Duarte en su proyecto como nación? Lo peor de todo, decía un filósofo español, José Ortega y Gasset, a nosotros lo peor que nos pasa es que no sabemos qué pasa. O sea, si es una especie de incomprensión de lo que está pasando ante sus narices, porque hay un secuestro de la historia, un secuestro de la capacidad de pensar por parte de los propagandistas que se han apandillado con los organismos internacionales, con los intelectuales que están al servicio de esta causa, con los periodistas que están en esa causa y que se han propuesto de construir, destruir, anular, aniquilar, eliminar a la República Dominicana como Estado-nación y favorecer el proceso de expansión haitiana en nuestro territorio. Creo que Moya Pons es el único historiador dominicano que ha puesto en la llaga esto que está pasando. Pero ¿qué está pasando con los historiadores dominicanos que no se pone en una para enfrentar esto? Tú como historiador, ¿qué pasa? Mira, en la historia dominicana ha tenido también otros tipos de problemas distintos. Moya Pons, evidentemente, en uno de sus últimas intervenciones, que fue durante la presentación del discurso de ingreso como miembro del número de la Academia de Miguel Reyes Sánchez, dijo que había una historiografía pro-haitiana que estaba ocultando la guerra dominico-haitiana, que fueron 12 años de guerra, que estaba ocultando todo lo que le daba valor a la gesta de los dominicanos por la independencia de Haití. Y ese hecho pues se hace cada vez más evidente. Pero hubo una historia anterior a esa que iniciaron los historiadores, entre comillas, progresistas de izquierda, que era muy pro-haitiana, que tenía tendencia a buscar la unidad de los dos países y a ocultar todo lo que había sido el esfuerzo de los dominicanos por libertarse de un enemigo avieso y hostil que quería aniquilar su cultura, como fue el haitiano durante sus 22 años de dominación. Yo pienso que no hay en la actualidad, hay las dos historias, la de aquellos que quieren destruir el pasado dominicano para suplantarlo con un pasado pro-haitiano, y en grado menor la de aquellos que todavía permanecen atados, ligados al sentido inicial de nuestra vida como nación independiente de Haití. Esa es una batalla. Lo que creemos en este país, tenemos que pensar que estamos enfrentando la disolución de Haití, enfrentando
a las élites haitianas que han derramado su población hacia la República Dominicana, enfrentando a las organizaciones internacionales que socapa, sobre pretexto de que están haciendo algo humanitario, quieren traspasar el problema haitiano a la República Dominicana, para que sean los dominicanos los que asuman la suerte y el destino de ese pueblo desasistido, menesteroso. También estamos enfrentando a un enemigo interior, a un enemigo que está dentro de nuestra propia nación. El caballo de Troya. Que es el caballo de Troya de todo esto. Y hay que tener el ojo muy avisor, porque cada vez que se toca el tema, aparecen voces que tratan de traspasarle siempre la culpa a los dominicanos. Y algunos dicen yo recuerdo el caso de un periodista que decía que él prefería ser, amigo de la humanidad antes que ser amigo del nacionalismo dominicano, como si la República Dominicana no fuera parte de la humanidad. Yo creo que nosotros como ¿y humanidad... los dominicanos no tuviéramos derechos humanos también? Sí, porque los derechos humanos, al parecer, han sido... No, más son de los haitianos. O sea, ellos son los dueños de los derechos humanos. O sea, aquí no hay derechos humanos dominicanos. No tenemos derecho a defender nuestro territorio, a defender nuestra cultura, a defender nuestra lengua, a defender nuestras tradiciones, a defender nuestra continuidad como país hispanoamericano, sino que tenemos que soportar que los haitianos hagan y deshagan, entren a saco y destruyan todo lo que nos es hermoso. Y eso, desde luego, a la postre va a provocar un enfrentamiento de poblaciones, porque los dominicanos, cuando descubran que cuando eran un estado, una nación, vivían mejor, y que toda esta confusión, todo este batiburrillo de segregación de poblaciones que está desdibujando, desgajando, destruyendo lo que es el tejido social nacional, cuando los dominicanos quieran volver a esa etapa que es quizá la más hermosa, la de sentirse como un pueblo unido, van a encontrarse con que ese esfuerzo de querer restablecer ese pasado tendrá que hacerse mediante una cirugía mayor, porque no podrá hacerse mediante los métodos convencionales, con que uno está dando cuenta que son los mecanismos de la diplomacia, los mecanismos del entendimiento, los mecanismos de los tratados, los mecanismos del derecho. Cuando tú escribiste los casos de la nación dominicana, toda esa desnaturalización que tú has hablado en esta cosa, en este programa, ¿qué ruta tú le das a ese tema en ese más o menos 15 o 20 años de primera edición? ¿Qué ruta tú le das? Pero eso será después de la pausa. Enseguida volvemos. A 20 años de los casos de la nación dominicana, me gustaría que nos dijera cómo ha ido declinando en República Dominicana en esa penetración del pueblo haitiano en este país. Bueno, en el cálculo de 20 años, los grupos que sirven de recipiendarios de estas poblaciones se han organizado en ONGs. Hay más de 150 ONGs que viven de la denuncia contra la República Dominicana. Se han producido 3 condenas internacionales contra nuestro país. La primera fue la condena de la niña Yanni Bosicó, que se produjo a raíz de que el entonces embajador ante la OEA nos metió en la Corte Interamericana como signatario y sin reservas
porque estábamos con reservas. Tan pronto el señor Félix Darío Espinal y el presidente Fernández le quitaron las reservas a la Corte, al año siguiente la Corte nos condenó. Fue la primera perforación internacional a nuestro crédito. Posteriormente se produjo el segundo caso de condena en el 2002, el caso Nadege Dorsema, y posteriormente se produjo el tercer caso. Yo estuve como testigo de la Corte en México, en la Universidad, en la Biblioteca Vasconcelos, la condena de la República Dominicana por el caso Tide Méndez. En los tres casos han sido haitianos que han incoado procesos sin pasar por ningún tipo de protocolo nacional, o sea, no hubo ninguna justicia dominicana que fuese apoderada. Ellos apoderaron directamente la justicia internacional con el objetivo de que esta justicia internacional se encargara de nuestra condena, de nuestra situación, y la justicia internacional en estos casos ha suplantado a los tribunales nacionales, porque se supone que esos juicios contra nuestro país debieron ser primero ventilados en República Dominicana, porque los tribunales dominicanos deben ser los principales y los demás en todo caso serían subsidiarios. Y lo que se está viendo es que una conjura en contra de República Dominicana. Que cada vez más se quiere apoderar a grupos internacionales, a ONGs, a organizaciones no gubernamentales, para que sean estas las que dispongan qué se hace en la República Dominicana. Y además de eso están los organismos de Naciones Unidas, muchos de ellos que han servido de punta de lanza contra nuestro país. No solamente el ACNUR, UNICEF, que prácticamente su intervención en todo lo que son los hogares infantiles ha hecho que en la actualidad tú no encuentres un niño dominicano en los hogares infantiles. Todo lo que el Estado dominicano está gastando, lo está gastando en niños haitianos, porque ellos han ocupado totalmente y han privado a la niñez huérfana dominicana de la asistencia de los dominicanos. Pero lo mismo ocurre en otras áreas. Es decir, ha habido una especie de ofensiva de funcionarios internacionales metidos en educación, metidos en CONANI, metidos en salud pública, metidos en ONU-SIDA, es decir, en cada uno de los organismos en que Naciones Unidas tiene funcionarios. Estos funcionarios les dictan a los funcionarios nacionales cuál ha de ser el comportamiento que deben tener con estas poblaciones, con el objetivo de hacer naufragar cualquier política de recuperación de la República Dominicana como tal. Vuelo a los historiadores. ¿Qué está pasando con los historiadores que dejan que los textos escolares de República Dominicana, nuestra independencia, sea soslayada por el tema de la República de Haití? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que en varios de estos grupos han decidido librar en contra de los nacionales una batalla contra el país. En la educación hay el famoso grupo POEDA, que es un grupo religioso pro-haitiano que se dedica directamente a conseguirle papeles a los haitianos que se inscriben en las escuelas dominicanas para hacer el bachillerato aquí, sin saber español, sin saber historia, sin haber tenido realmente una escolaridad válida, porque en Haití no hay ningún sistema que la valide. Y el Centro Poveda le convalida títulos de primaria,
de un año de bachillerato para inscribirlo y concluir los estudios en República Dominicana, y varios de los técnicos del Centro Poveda, por ejemplo, el señor Raimundo González, la señora esposa de Juan Silier, Filomena González, tienen una visión pro-haitiana, y son ellos los que han eliminado en el currículum, es decir, en el plan de estudio, lo han puesto al servicio de nuestra propia, de la disolución y la anulación del pasado dominicano, con el objetivo de privar al dominicano de los mecanismos de diferenciación, de reacción frente a esto. Es decir, el pasado para nosotros es fundamental, porque los niños no tienen pasado. Nosotros le creamos un pasado al crearle la educación. Entonces, ese pasado está siendo vilipendiado, está siendo borrado, maltratado por esta política de anulación de nuestra historia nacional, con miras a evitar que los dominicanos reaccionen. Para la República Dominicana es el único país del continente, el único, no hay otro, que puede volver a un estadio anterior al de su independencia. Porque nosotros nacimos a la independencia encerrados en el mismo territorio con el país del cual nos libertamos. Entonces, si se produce una desagregación de poblaciones, estaríamos anulando los resultados históricos de nuestra independencia del 27 de febrero de 1844. Y eso es lo que en la práctica, desgraciadamente, se está produciendo. Vi una red de información que tú hablaste en un programa. Me gustaría que nos dijera, ¿eso puede enfrentar a estos núcleos pro-haitianos? ¿Y qué va a pasar con los pro-dominicanos que tenemos que defender nuestra patria, que nos dio Duarte? Yo creo que los dominicanos, en una gran medida, cada vez están más conscientes de que el problema es grave, porque ya lo estamos viendo. Se están dando enfrentamientos entre las autoridades y los haitianos en todo el país, no solamente en la ciudad Juan Bosch, como se vio últimamente. Hay peleas continuas, hay violaciones, hay muchos dominicanos, más de una decena de dominicanos que han sido decapitados por haitianos, asesinados por haitianos, que no pagan sus crímenes porque no tienen ningún tipo de registro, no tienen un nombre, un documento de identidad, tienen cualquier apodo, van a otro lugar, se cambian de apodo y de nombre y nadie sabe quiénes son. Entonces, frente a esa situación de inseguridad, de delincuencia, de insatisfacción por parte de la población, los dominicanos se están organizando. En algunas poblaciones ya han comprendido que si quieren tener los hospitales, tienen que crear una guardia para defender que los hospitales estén al servicio de los dominicanos, que si quieren tener empleos, deben cuidar los empleos, como ha ocurrido con los vecinos de Moca o los vecinos de la Cruz, de María López, que si quieren tener escuelas, tienen que organizarse para evitar que las ONGs pro-haitianas se adueñen de los puestos que se crean en las escuelas para inscribir a sus hijos. Es decir, estamos peleando directamente en el terreno nacional, pero también ha habido muchos casos de dominicanos que han sido suplantados por haitianos en el registro civil y que se ha encontrado que otros tienen el nombre de ellos, lo cual evidentemente es también extremadamente desagradable. O sea que los dominicanos están en lo cotidiano, aunque no se diga, aunque no lo publique la prensa, aunque no lo digan los medios de comunicación, están enfrentando el problema y viviéndolo en carne viva. La patria nació en la frontera. ¿Qué está pasando en la frontera actualmente? ¿Y qué representa el muro que está haciendo el presidente de la República para atajar esa inmigración ilegal que entra por esa frontera? Yo creo que el muro es la obra más importante de este gobierno,
de estos 4 años de gobierno del presidente Abinader. No solamente porque el muro nos protege en un aspecto que aparentemente nadie se da cuenta, pero es quizás el más importante, porque en él va implicado la propia supervivencia de la República Dominicana. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año. Tiene apenas 1,5 de capa boscosa, un porcentaje mínimo. Toda esa madera, ese bosque, lo está obteniendo de la República Dominicana, carbonizando nuestros pilares centenarios que son trasegados hacia Puerto Príncipe por el lago del Fondo o el lago Azuay. Esto evidentemente supone que para Haití seguir viviendo y cocinando y teniendo una vida normal en la situación de precariedad de ser el pueblo más pobre del continente, tiene necesariamente que destruir a la República Dominicana. O sea, tiene que destruir los bosques dominicanos. Y los dominicanos, desde luego, no pueden permitir que el país se destruya, porque el país, lo que está en juego en el medio ambiente dominicano es mucho. La República Dominicana es del Caribe el país con mayor cantidad de tierras irrigadas, muy superior a Cuba, muy superior a otros territorios. Tenemos 32 presas y nuestros ríos están en su mayoría represados, lo que evidentemente nos plantea que para nosotros el bosque es un elemento vital del desarrollo para mantener los niveles de agua necesarios a la agricultura, necesarios a la industria y necesarios a las ciudades y necesarios al turismo, es decir, a los 4 polos turísticos. Y esto está en la médula. Yo pienso que el muro va a ser un elemento disociador de contención de la parte que tiene que ver con la deforestación del país. Y en ese punto me parece importante. Pero aparte de eso, le envío un mensaje al mundo de los haitianos de que la solución de su problema, de su inviabilidad como nación, no está en la República Dominicana, sino que tienen que buscarse otro método de solución que no sea la destrucción de nuestro país. Y al mismo tiempo, evidentemente, permite un mayor control del territorio. Tenemos con Haití una frontera de 391 kilómetros y por esa frontera pasan armas ilegales, indocumentados, delincuentes, niños, droga, mercadería ilegal, animales enfermos. Es decir, todo lo que pasa por la frontera pone en riesgo la estabilidad sanitaria, económica, política del país. Bueno, vamos a hacer una pausa porque todos estos temas están caldeando este programa y sobre todo tenemos que darle la solución de lo que va a pasar con la República Dominicana y con todos estos ataques que nos hacen desde el exterior y del interior de la República Dominicana. Enseguida volvemos. La verdad que la población dominicana se vio sorprendida con lo que pasó en la ciudad Juan Bosch y cómo los haitianos repelieron a la policía migratoria porque estaban buscando lo ilegal. Me gustaría que nos den un juicio qué está pasando con estos ilegales, esos guetos que se están formando, como el hoyo de Friusa. ¿Qué está pasando con esto en la República Dominicana? Mira, los famosos guetos y batallas de haitianos están diseminados en todo el territorio nacional. Hay zonas en las que ya es evidente, porque hay incluso una especie de poblado haitiano ya directamente, como es el hoyo de Friusa, en Bávaro,
o como es en Oviedo, el famoso Trudillé de Oviedo, o en La Vega los ranchitos. En todo el país hay una situación de ocupación del territorio, y esto pues evidentemente crea situaciones difíciles porque los propietarios de los territorios aledaños a las implantaciones de haitianos ven rápidamente que sus propiedades dejan de valer dinero. Si tienes una casa y te montan al lado un batey de haitianos, pues ya tu casa no vale igual, porque no vas a encontrar quien te la compre. Hasta tanto se haga imperar la ley. Entonces hay una situación muy difícil en todos estos manejos, porque lo que estamos viendo es que el problema ya ha desbordado la propia autoridad. Migración no está en capacidad de cumplir su labor con 2 o 3 autobuses y con 2 centros de acopio. Yo pienso que para poder llevar a cabo la tarea que corresponde a la Dirección General de Migración, que es la de expulsar a los ilegales, deportarlos a su país, o para decirlo con palabras más propias, repatriarlos a su patria, porque no son dominicanos, donde tienen que estar es en su país. Y eso evidentemente no se puede hacer sin que sea una labor de todos los cuerpos armados dominicanos, de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, del CEFRON, de los organismos de inteligencia, de la Policía Nacional, porque el hecho de tratar de que sean únicamente unos inspectores de migración desarmados, algunos armados de canana o de porras, que le estaban tirando tiros, se enfrentan a individuos que no se sabe cuál es su intención, pero que están armados, y que ya se tiene noticia de que los haitianos, cuando ven la oportunidad de atacar a la autoridad, la atacan. Yo mismo he visto, yo como profesor de geopolítica, he dirigido tesis en la que se muestra claramente de que los haitianos matan a los custodios de la frontera y le echan carne en la cara al cadáver para desfigurarlo, porque tienen la creencia de que el cadáver lo va a reconocer cuando estén allá, según ellos, en el cielo. No sé qué ellos pueden pensar, que van a ir a un lugar parecido, ¿no? Y eso desde luego es una situación muy, muy difícil, ¿no? Yo pienso que el Estado dominicano, la única forma de actuar de manera significativa es si se dispone primeramente a cerrar las fronteras interiores, reservar únicamente a los dominicanos y a los residentes legales, a darle, digamos, un carácter de seriedad a las deportaciones de ilegales, porque nosotros necesitamos importar enfermos del país con más insalubridad del continente para destruir la salud de los dominicanos y destruir la estabilidad de los polos turísticos. Necesitamos importar niños para acabar de descalabrar las escuelas, y tampoco tenemos que importar trabajadores para destruir el modo de vida de los dominicanos. Tenemos derecho nosotros, los dominicanos, a la paz, a la existencia, a pensar en que el progreso de la República Dominicana vaya primariamente a sus hijos, a sus nacionales, y eso yo pienso que no puede confundirse en modo alguno con una actitud ni xenófoba ni racista, sino una actitud defensiva de defender los intereses del pueblo dominicano y de la República Dominicana como nación.
Esa es muy loable lo que estás diciendo, pero hay algo muy importante que no señala, lo que eso va a reportar en el tema demográfico de la República Dominicana, con una situación como la nuestra de 48 kilómetros cuadrados de República Dominicana y tener casi 22 millones de almas en la isla. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Pero bueno, yo no hablaría de 22 millones, yo pienso que estamos hablando de 24 millones, más o menos. Bueno, más todavía, porque entonces Haití, más grave. El crecimiento poblacional es mayor al dominicano, las mujeres tienen 4 hijos por vientre, mientras que las dominicanas son apenas 2, apenas tenemos la capacidad para mantener nuestra población. Yo diría que estamos viviendo, la demografía hace la historia y la demografía no está precisamente a favor nuestro. En el continente estamos viviendo en un lugar de mayor conflicto. En América del Sur, la media de América del Sur son 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En América Central son 68 habitantes por kilómetro cuadrado. En México son 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En Canadá son 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En Estados Unidos son 34 habitantes por kilómetro cuadrado. En la República Dominicana son 199 habitantes por kilómetro cuadrado y en Haití son 400 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que en esta isla se concentra el mayor potencial de conflicto de todo el continente. Y por eso, si tuviéramos verdaderos planificadores, gente que viera a la República Dominicana a largo plazo, estuvieran previendo de cómo salvar al país. Yo sé que la República Dominicana, si la vemos en términos globales, cuesta caro, pero es mejor pagar el precio que cuesta y no perderla. Y me parece que ese debe ser el mayor reto en la actualidad. La reflexión de término de este programa, ¿qué pasará con República Dominicana con ese panorama que tú estás presentando a los amigos televidentes? Mira, yo creo que los dominicanos que saben que pueden perderla van a pagar el precio de mantenerla, porque no hay ningún otro país en que los dominicanos puedan vivir mejor que su país y que puedan conservar la continuidad de su historia, la continuidad de su cultura, la continuidad de lo que hemos sido y la lealtad a nuestra bandera. Gracias, Manuel Núñez, por esta reflexión y por este programa que creo que es histórico. Le ha puesto el dedo en la llaga de todo lo que ha pasado y está pasando en República Dominicana con el tema migratorio de nuestros vecinos. Ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces. Tengo el deber de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional, y en particular los países de las Américas, actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano,
con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva.